Bendiciones, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Aquí estamos probando a ver cómo le hacemos con los sermones. Pero aquí, por la gracia de Dios, tenemos esta tecnología para poder mandar un mensaje, esperamos, de aliento, de fortaleza y de confianza en Dios. Sí, aquí estamos orando por la salud de todos ustedes y la protección durante este tiempo. Y sí, reconocemos que Dios está en control, sin importar lo que pase, y en Él es en el que podemos confiar. Así que, ¿están listos para unas buenas noticias? Dios está con nosotros, por eso nosotros podemos confiar en Él. El pasaje que vamos a ver hoy se encuentra en Daniel 3. Y en Daniel 3, el rey Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, se siente tan orgulloso de lo que ha hecho, que él construye una estatua de oro de sí mismo. Como que si uno hiciera su propia, ponga su foto alrededor de toda su casa y lo pone enfrente. Pero él, el rey Nabucodonosor, hizo una estatua de oro tan alta que cualquiera lo podía ver en un valle que tenía. Y mandó a llamar a todos los funcionarios, los gobernantes, y los mandó a que vinieran y adoraran. Entonces, la primera parte de esta historia nos vamos a enfocar en que el enemigo nos bombardea para perder la fe. Sigamos confiando. Si vemos en Daniel 3, versículo 4 al 6, nos dice: Entonces un vocero proclamó: Gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, los musicales, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. A veces en nuestras vidas el enemigo nos bombardea con cosas como otras cosas que nos distraen de Dios. Y también cosas que nos dañan a nosotros en la vida normal. Tales como una pérdida de trabajo, o esta pandemia, conflictos familiares, o para los jóvenes puede ser bullying en sus colegios o en las escuelas. Si el enemigo se inventa diferentes maneras para probar nuestra fe, pero en medio de todo eso debemos de seguir confiando. Por eso la respuesta que hacen ciertos judíos ante la propuesta y la demanda del rey de Babilonia nos puede dar aliento durante este tiempo. El segundo punto de este capítulo es que Dios nos puede proteger y tengamos una perspectiva eterna. Si seguimos leyendo, vemos que en el versículo 8, sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡Que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿Es cierto
Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Y aquí viene la respuesta de estos hombres fieles. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Ese es un ejemplo, pero asombroso, de fe. Que estos hombres, como muchos cristianos a lo largo de la historia, que han tenido fe completa en Dios. Porque Dios sana, Dios protege. Yo he escuchado historias de cristianos orando por muertos y se levantan. He visto sanaciones así físicas, que una persona que no podía oír, después de orar, se sana. De una persona que no... Sí, diferentes enfermedades. Un amigo misionero, él tiene la historia de una vez que andaba orando con otros muchachos. Andaban orando en un hospital y había un hombre que no tenía un ojo, que nada, vacío. Y empezaron a orar y el Espíritu los movió para que oraran por esa persona. Entonces empezaron a orar y vieron y había algo ahí en el ojo. Siguieron orando y de repente ahí estaba el ojo, pero no podía ver. Entonces seguían orando y al fin el hombre podía ver. Ya, primero no tenía ojo y ahora sí tenía ojo y podía ver. Entonces ahí esas historias de sanación, de protección, aún en la historia de fugitivos, como en la Segunda Guerra Mundial, que había gente que estaba protegiendo a judíos en su casa, o digamos en el mundo islámico, que a veces ciertos países no les gustan los cristianos, que en esos momentos Dios sí ha protegido físicamente a su pueblo. Y Él provee sobrenaturalmente también. Que hay muchas veces, yo personalmente también, que Dios ha contestado muchas oraciones. Una vez que mi familia tuvo que venir a los Estados con solo las maletas y nada más, que Dios proveyó a través de gente que ni conocíamos. Sí, Dios provee y Dios protege y Dios sana. Y, no espero, pero esta vida también no es la única que existe. Que tenemos que ver todo con una perspectiva eterna. Que no es que, o es que vemos todo eterno y esta vida no importa, o solo esta vida importa y si Dios no me sana ahorita, Dios no provee en este momento, entonces Él no es verdadero, que Él no es bueno. Que no es que están en conflicto los dos, sino que hay que verlos, que hay que tenerlos los dos en tensión, en conflicto, pero tenerlos los dos. Porque esta vida no es la única que existe. Que Dios nos escogió como su pueblo. Que Él nos redimió. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros tenemos vida eterna. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros. Que nosotros no estamos solos en este mundo, que esta vida no es lo único que existe. Que aunque el mundo se destruya alrededor de nosotros, que aunque lo peor de lo peor suceda, que ese no es el fin de la historia. Que si vemos en Apocalipsis, ya Dios nos demuestra que Él venció,
que al final de todo, que Él puso al diablo en el lago de fuego, que el diablo no es vencedor sobre todo esto, que Dios es el que reina, que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, que hay esperanza. Y eso es lo que nosotros podemos confiar, que Dios sí obra aquí y ahora en nuestras vidas. Y Él nos conoce, Él nos ama y Él nos protege en su propia forma. A veces no lo entendemos. A veces algo malo, extremadamente malo pasa en nuestras vidas. Y no hay una forma lógica para describirlo, para explicarlo. Pero de alguna manera, muchas veces no lo podremos explicar en ese momento, pero tal vez en 10 años vemos hacia atrás y vemos cómo es que Dios obró a través de eso, lo redimió o lo usó. Entonces por eso tenemos que tener los dos. Confianza en Dios, en que Él nos puede proteger ahorita, que podemos tener fe en Él, confiar en Él. Y también que esta vida no es la única que existe, que debemos de tener una perspectiva eterna, que no importa quién se enferme, si algún familiar o algún ser querido que le pega mal esta enfermedad, que podemos tener confianza y esperanza de que esta vida no es la única que existe. Tenemos esperanza, hermanos. Y ahora, si vemos en Juan 16:33. Ahí se los leo. Pero en Juan 16:33 nos dice: Jesús nos dice esto: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Este mundo no es lo único que existe. Tenemos confianza de que Dios nos ama y nos cuida aquí y en la eternidad. Ya, de vuelta a Daniel 3. La última parte de este sermón, el sermón chiquito, es que finalmente, en medio de toda aflicción, Dios está con nosotros. En Daniel 3, 24 al 25, justamente antes de eso, Sadrach, Mesach y Abednego dijeron que no iban a adorar a los dioses aunque los tiraran al horno de fuego. Y el rey los tiró al horno de fuego. Entonces, si empezamos en el versículo 4. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Versículo 5. Versículo 25. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Dios está con nosotros. Una promesa poderosa que siempre sí que me ha gustado desde que lo encontré, desde que me di cuenta que ahí estaba. Se encuentra en Mateo 28, ahí al final. Sí, Mateo 28, del 16 al 20. Ahí es el pasaje que usan muchos evangélicos. Y dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Él está con nosotros, hasta el fin de los tiempos. Es una promesa que Jesús mismo nos dijo. No es un versículo cualquiera, no es un salmo que David compuso, no es un proverbio que agarraron. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, a nosotros, a través de ellos, con el mismo poder con el que dijo, id y hacer discípulos. Él nos dice, yo estoy con ustedes. Confiamos en Él. Con Él sin importar lo que pase en este mundo. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede ir en contra de nosotros? Tenemos confianza. El Dios, creador de los cielos y de la tierra, Él está con nosotros. Él está de nuestro lado. El enemigo no nos puede tocar. Y aun si por alguna razón la pandemia pega aún más fuerte, podemos tener la confianza de que Dios está con nosotros, aún en medio de enfermedad, aún en medio de muerte, aún en medio de desastres económicos. Dios está con nosotros. Y en eso Él provee, Él sana y también Él nos da vida eterna. Nosotros no tenemos una confianza vacía, una confianza falsa, sino que tenemos confianza, una esperanza de que Dios está con nosotros y que esta vida no es la única que tenemos. Entonces, hermanos, esa es la buena noticia. Entonces, Padre, gracias por esta oportunidad de estar juntos virtualmente. Anhelamos estar juntos físicamente también, pero hasta ese tiempo, Padre, ayúdanos a seguir siendo fieles a ti, aun en medio de cualquier cosa que pase en este mundo. Padre, tú nos amas, nos cuidas, somos tus hijos e hijas amadas. Padre, el enemigo no nos puede tocar, porque tú estás sobre nosotros. Padre, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra roca. En ti confiamos. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Danos fe en este tiempo. Provee por las familias, por alguno por los que no tienen comida en su almacén. Padre, provéelos. Padre, tú haces milagros en estos tiempos también, Padre. Tú eres Dios de milagros. Tú eres Dios de amor. Padre, te clamamos a ti para proveer a los que necesitan. Padre, trae sanidad para los que tú quieras, Padre. Señor, a tus hijos e hijas. Padre, cúbrenos con tu sangre. Protégenos. Protege nuestras familias. Bendícelas. Y cúbrenos con tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén.